Buen día. En esta oportunidad vamos a introducir el módulo 4, donde estudiaremos las relaciones de nuestro país con el resto del mundo. Estas relaciones están registradas en la balanza de pagos. La balanza de pagos de un país tiene dos partes fundamentales. La parte de las transacciones reales, que se llama la cuenta corriente de un país, y la parte de las transacciones de capitales y financieras, que se llama la balanza financiera. En la parte de las transacciones reales o cuenta corriente está todo el comercio de bienes y servicios de un país, están las transacciones derivadas de factores productivos, pagos de intereses, por capitales que se han depositado en el país o que el país ha depositado fuera del mundo, en el resto del mundo. Están las remesas de utilidades, están las remesas de los migrantes peruanos que envían dinero a sus familias en el país. Todo este conjunto de operaciones es lo que se denomina la cuenta corriente. Esta cuenta corriente tiene que estar financiada por las transacciones financieras. Las transacciones financieras tienen que ver con los flujos de capitales, tanto de origen público como privado, que entran al país para financiar inversión pública, inversión privada. Estas transacciones pueden ser de corto plazo, por ejemplo, lo que se llama los capitales golondrinos, que es financiamiento privado que entra a la bolsa de valores, o líneas de crédito de corto plazo con bancos comerciales, o pueden ser de largo plazo, que tiene que ver con los bonos del gobierno emitidos en los mercados internacionales para financiar obras de infraestructura, o bonos corporativos para financiar inversión de largo plazo, ya sea por grandes o medianas empresas, y finalmente todo el mundo de la inversión directa extranjera, que son las acciones de capital que tienen las empresas extranjeras o no residentes en términos más amplios sobre empresas en el país. Las transacciones reales implican cierta dependencia del nivel del tipo de cambio real. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo el tipo de cambio real multilateral ha ido evolucionando en el tiempo. Se ve evidentemente que es mucho más estable, es la línea azul, que el tipo de cambio nominal, que es la línea roja. El tipo de cambio real multilateral afecta las decisiones reales, cuánto exporto, cuánto voy a importar, mientras que las transacciones financieras están influenciadas por la variación del tipo de cambio nominal. Entonces, es importante tener en cuenta esta distinción. El nivel del tipo de cambio real multilateral, que lo vamos a estudiar en el módulo, afecta exportaciones, importaciones y todas las transacciones reales. La variación del tipo de cambio nominal, es decir, cuánto puedo ganar más yo si invierto en dólares o si invierto en soles, es lo que afecta las decisiones de inversión. En las variaciones, lo relevante es lo que esperan los agentes que ocurra con el tipo de cambio nominal en un periodo de tiempo. Cuando la cuenta corriente y la cuenta financiera son negativas en su conjunto, tenemos lo que se llama pérdida de reservas internacionales. Nuestra balanza de pagos es negativa y el Banco Central pierde reservas internacionales. Cuando son positivas, acumulamos reservas internacionales. Cuando analicemos los distintos regímenes cambiarios, vamos a ver las implicancias de estas dos situaciones. Ahora, el tipo de cambio depende fundamentalmente de lo que ocurra con exportaciones, importaciones y los movimientos de capitales.
Si bien es cierto, hay una relación muy cercana y en ambas direcciones entre el tipo de cambio y lo que ocurre con la cuenta corriente y la cuenta de capital, uno puede ver, por ejemplo, que cambios exógenos que afectan a las exportaciones, un aumento, por ejemplo, en los términos de intercambio para el país, van a tener un impacto sobre el tipo de cambio. En este caso particular generaría una apreciación del tipo de cambio y esto a su vez motiva un balanceo a través de mayores importaciones, con lo cual el desajuste positivo o negativo en la balanza de pagos tiende a corregirse automáticamente. Cuando uno ve los determinantes del tipo de cambio a largo plazo, uno se da cuenta que términos de intercambio, la productividad del país frente al resto del mundo, las tasas de interés del país frente a las tasas de interés del resto del mundo, son las variables fundamentales que determinan el comportamiento del tipo de cambio en el largo plazo. En el corto plazo podemos tener algunos disturbios en el mercado cambiario debido a alguna noticia, alguna crisis política, pero si esta crisis política no tiene impacto sobre el largo plazo, lo que uno ve en el mercado cambiario son movimientos especulativos que duran muy poco tiempo. En regímenes cambiarios uno tiene una gran variedad, los dos extremos son tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, y nosotros debemos ser capaces de poder correlacionar esto con lo que está ocurriendo con la política monetaria. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos libertad plena de capitales, entonces caemos en lo que se llama la trinidad imposible. No vamos a poder tener movilidad de capitales y política monetaria independiente y tipo de cambio fijo, ¿no? Vamos a tener que ceder algún instrumento, el monetario o el cambiario, si es que tenemos libertad de capitales. En el caso del Perú, tal como podemos ver en el gráfico, el régimen monetario, el régimen de ancla monetaria es el de metas de inflación explícitas, eso se estudió en el módulo anterior, y esto lo combinamos con un esquema de flotación sucia del tipo de cambio. Es importante entender esto porque no podemos permitir en un país con alta dolarización excesiva volatilidad de tipo de cambio porque esto puede tener impacto sobre la estabilidad patrimonial de empresas y familias que están endeudadas en moneda extranjera. De allí la necesidad de suavizar la volatilidad de corto plazo en el mercado cambiario. Las distintas herramientas que utilizan los países dependen de distintas condiciones estructurales. Por ejemplo, en Chile se utilizaba en los años 90 controles de capitales de corto plazo para evitar la volatilidad cambiaria. En Perú el instrumento utilizado son las intervenciones del Banco Central que entran a comprar o vender dólares en el mercado cambiario. Esta es la variable de intervención fundamental. Otro tema importante que se toca en el módulo tiene que ver con la política comercial y la apertura al resto del mundo del país. Esto es muy importante porque una economía más abierta, una economía que tiene niveles arancelarios suficientemente bajos, permite mayor productividad y competitividad del país. La apertura se puede lograr a través de dos mecanismos. Uno unilateral, que es a través de reducción de aranceles, de tal manera que tenemos perfectamente integrados los mercados de bienes y servicios locales con el resto del mundo, o a través de tratados de libre comercio, ya sea en bloque o bilateralmente. Y la vocación del Perú es ser un país abierto al mundo, tanto en la cuenta corriente como en la cuenta de capitales, y es un factor importante que ha generado crecimiento en los últimos años. Muchas gracias.